Hola, pues bueno, esta es la segunda parte del video de respuestas sobre las preguntas que quedaron pendientes. Sin embargo, acuérdense que está la posibilidad de que lo hagamos vía mis redes sociales. Entonces, pueden preguntar directamente a través del jueves de preguntas que tenemos en Instagram, ¿no? Entonces, acuérdense, el próximo jueves en el Instagram @YakiExistencia yo pondré la dinámica de jueves de preguntas y si alguna pregunta quedó, pues ahí es un buen momento para agregar. Entonces, apóyenme solamente con eso. Si hay alguna pregunta o comentario que estaban esperando que yo hiciera alguna referencia y que ya no la hice, es porque quedó fuera de mi percepción y el Zoom se cerró. Apóyenme poniéndola en el jueves de preguntas en Instagram y así más gente puede verla, ¿no? Entonces ese sería el mejor medio para que otras personas también puedan escuchar la respuesta. Muchas gracias por su comprensión. Vamos entonces a responder las últimas 7. Bueno, nombre del video de la conversación con la persona esquizofrénica. Y la siguiente pregunta me parece que tiene que ver con el nombre del terapeuta, ¿verdad? El nombre del terapeuta. Ajá, ¿cómo se llama el terapeuta de la conversación con la persona esquizofrénica? Es verdad, pregunta sí. Compuesta. Durante la conferencia sí hicieron esta pregunta a dos personas diferentes, pero durante la conferencia les hablé de un video de un terapeuta existencial teniendo una conversación con una mujer que estaba diagnosticada de esquizofrénica y que comienza con una narrativa delirante, podríamos llamarle así, y conforme va avanzando la narrativa, la mujer va estando de otra manera por esta forma de vincularse que tiene el terapeuta con ella. El terapeuta se llama Ronald, así como Ronald McDonald, ¿no? Este es Ronald Laing. Laing se escribe Laing, Ronald Laing. Y el video, fíjense, lo tenemos en la videoteca del Círculo Existencial. Es un DVD que compré en un congreso hace algún tiempo y el video se llama Psicoterapia Existencial. Así se llama el video. Entonces, pero alguien me comentó que ya estaba, que circulaba en YouTube. Entonces, no sé cómo circula en YouTube, pero es Ronald Laing. Y no se pierdan después todos los comentarios que hay después, porque se ponen muy buenos los comentarios después y las preguntas que le hacen a Laing y todo después de esta charla que tuvo, esta demostración terapéutica que dio Ronald Laing, que es el autor del libro El Yo Dividido. ¿Es efectivo el modelo existencial en el tratamiento de trastornos como la depresión o la ansiedad? Esta es una pregunta muy chistosa, ¿no? Y digo muy chistosa porque sale por completo del ángulo que yo quise darle a la conferencia que compartimos. Justamente el ángulo de la conferencia que compartimos intenta subrayar, uno, que no queremos pensar en términos de trastornos, no quiero pensar en esos términos, uno, y dos, que un enfoque exploratorio sale del interés de preocuparse por una supuesta efectividad, porque justo hablamos de que el problema es que cuando estamos interesados por la efectividad, ya no estamos interesados por el encuentro. La efectividad y el encuentro no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Y me parece importante que nos interese, si queremos practicar una terapia existencial fenomenológica, ese es el desafío. Justamente el desafío es dejar de pensar de esa manera. Ahora, lo cierto es que hay enfoques de terapia existencial clínicos. Y los enfoques de terapia existencial clínicos, incluso algunos de los terapeutas interesados en esos modelos, han hecho estudios de efectividad. Y en sus estudios de efectividad, porque tienen la gana de que el enfoque existencial sea reconocido como otros enfoques, entonces han hecho estudios de efectividad y ¿qué creen? Descubren que la terapia existencial no es más efectiva, pero tampoco menos que ningún otro enfoque. Es tan efectiva como otros enfoques terapéuticos para trabajar cualquier tipo de situación o de circunstancia que viva la persona. Pero una vez más,
A mí me interesa profundizar en el enfoque, en la orientación exploratoria, en el desafío de la terapia existencial fenomenológica. Y el desafío de la terapia existencial fenomenológica es que nos invita a dejar de pensar así, a pensar en si somos capaces de permitir que lo que es sea, en vez de tratar de tratarlo, en vez de querer que tenga una efectividad, en vez de pensar con este discurso, que es el típico discurso de la sociedad contemporánea. La perspectiva existencial fenomenológica presenta un desafío porque nos invita a salir de ese discurso, a pensar de otra manera. ¿Cómo es la espiritualidad en este enfoque? Esa es una linda pregunta. La perspectiva existencial fenomenológica contempla la espiritualidad no más importante que otras experiencias, pero tampoco menos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la horizontalización? ¿De que todas las experiencias humanas son igualmente valiosas? Pues la experiencia espiritual para nosotros es valiosísima, igual que otras. De hecho, aunque llamo al cuarto lenguaje simbólico metafórico, también cuando se habla de los lenguajes como dimensiones, se le llama a esta dimensión la dimensión espiritual. Al cambiarlo a lenguajes, es más fácil entenderlo como lenguaje simbólico metafórico, porque lo espiritual generalmente requiere expresarse en términos de símbolos y metáforas, ya que lo espiritual tiene un carácter importante de inefable, es decir, que no alcanza a transmitirse con palabras. Para transmitir la dimensión espiritual necesitamos de símbolos, necesitamos de metáforas. Pero la dimensión espiritual es tan importante como la dimensión física, como la dimensión emocional, como la dimensión racional lógica. ¿Puede haber un equilibrio entre la logoterapia y la terapia existencial? Y se enlaza con otra de ¿la logoterapia es existencial? Alguien afirmaba que la logoterapia es existencial, entonces si la logoterapia es existencial, pues puede haber un equilibrio. Pero esa es justo la trampa de la pregunta. Fíjate, hay varios enfoques existenciales, varios. La terapia existencial humanista, por ejemplo, es un enfoque, que es un enfoque típicamente norteamericano. La terapia existencial fenomenológica, que es la que nos interesa y la que a mí más me gusta proponer y promover. La logoterapia. Yo podría decir que la terapia Gestalt también entra aquí. ¿Qué otra terapia existencial? El Dasein Analysis, o el análisis existencial que propone Lengle, etc. Hay varios enfoques. La antipsiquiatría de Ronald Lang, etc. Son diferentes enfoques de terapia existencial, pero no todos ellos son necesariamente completamente fieles a la fenomenología. Hay, como lo comenté también en la conferencia, algunos enfoques fenomenológicos, más bien, algunos enfoques existenciales que, aunque se apoyan en la fenomenología, no son completamente fieles a ella, sino que usan la fenomenología, pero luego se salen un poco de lo fenomenológico. Porque acuérdense, repito, la fenomenología nos invita a permitir que lo que es sea. Entonces, si empezamos a hacer algo que ya no permite que lo que es sea, que quiere cambiar lo que es para que sea de otra manera, nos estamos alejando de lo fenomenológico, lo cual es perfectamente válido y posible, pero ya no es fenomenológico. Entonces, la logoterapia, aunque se apoya en la fenomenología, por supuesto, también puede tener estas tres orientaciones. Puede haber logoterapeutas clínicos, puede haber logoterapeutas educativos y puede haber logoterapeutas exploratorios. Si el logoterapeuta es exploratorio, significa que se abraza a la fenomenología, mientras que si el logoterapeuta es educativo o clínico, significa que en vez de abrazarse a la fenomenología, simplemente se apoya en la fenomenología, que, como repito, es perfectamente válido. Entonces, un logoterapeuta puede apoyarse de la terapia existencial, sí.
Un terapeuta existencial fenomenológico de orientación exploratoria puede apoyarse de la logoterapia también, pero no es un equilibrio entre ambos. No diría yo que es un equilibrio. Me parece que la palabra no es del todo correcta. Porque el logoterapeuta es logoterapeuta. El terapeuta existencial es terapeuta existencial. Y cuando digo terapeuta existencial me refiero a fenomenológico exploratorio. Son dos modelos distintos. ¿Cada uno de estos modelos puede apoyarse en el otro? Claro, pero se mantiene dentro de su modelo. No puede ser los dos simultáneamente. Yo creo que no. Yo creo que es o uno apoyado en el otro o el otro apoyado en el uno, pero no es que sean los dos en equilibrio. ¿Por qué? Porque tienen una postura diferente frente a quién es el otro. ¿Cuál es tu postura frente a quién es el otro? Y eso es lo que va a designar cuál es tu modelo principal, según la postura que tienes frente al otro. Así que si tu postura frente al otro es permitir que lo que es sea, en donde vas a renunciar a querer que el otro tenga sentido, renuncias a que el otro tenga sentido, pero que si el otro no tiene sentido, quieres explorar cómo es para él no tener sentido y no quieres que tenga sentido, por ejemplo, entonces tienes una postura existencial fenomenológica exploratoria. Esa es una distinción. Que eso no significa que sea mejor, repito, porque luego es típico que me malentienden en eso. Eso no significa que sea mejor, solo significa que es la que a mí me gusta. Y afortunadamente cada vez descubro más y más gente que está dispuesta a abrazar este desafío. ¿Cómo comprar los materiales, libros a nivel internacional? Bueno, los libros de mi autoría que en la conferencia les compartía y el que será el volumen 3 de la terapia existencial, que será verde, porque me gusta ubicarlos por colores, tú los puedes conseguir de dos maneras. Uno es en el círculo existencial, pero si no estás en el círculo existencial, si no vives en México internacionalmente, hay dos formas. Una es en mi página web. En mi página web puedes entrar ahí a solicitarlos y entonces Yukari, que también me estuvo ayudando durante la conferencia que compartimos, Yukari se pondrá de acuerdo contigo para ver la manera de hacerte el envío. Esa es una forma. Y la otra es que algunos de estos textos, por ejemplo el rojo y el azul precisamente, que son los que les recomiendo particularmente para profundizar en este enfoque, estos textos tú puedes conseguirlos en Amazon. Entonces, a través de Amazon puedes conseguir el rojo y el azul sin ningún problema. ¿Qué papel tiene la ética en la terapia existencial? Bueno, para empezar, diría que el mismo que tiene en cualquier otra terapia, e incluso el mismo que tiene en cualquier otra actividad humana. Toda actividad humana tiene un referente hacia la ética. No ver el referente hacia la ética en cualquier actividad humana es negar un aspecto que ahí está, porque el aspecto ético está siempre presente en toda actividad humana. Entonces, en ese sentido, no diría que es diferente a otras terapias. Tiene un papel importantísimo, por supuesto. Ahora, no necesariamente es el mismo estilo de ética en un modelo que en otro. La ética de la perspectiva existencial siempre me gusta decir que es la ética del diálogo, es la ética de la conversación. Eso significa que la ética no es una ética que se impone desde el exterior o que se impone desde un libro que dice lo que es siempre válido para todos y en toda circunstancia, sino que la ética necesita conversarse, necesita dialogarse y necesita ser específica para cada situación y contexto. Esa es la clave de una ética existencialmente entendida. ¿Qué opinas de Mirar al Sol de Irving Yalom? Bueno, esta es la última pregunta que alcanzamos a revisar. Primero déjenme decirles que
y perdónenme esta sangronería que voy a decir, pero hubo 3 personas que preguntaron sobre Irving Yalom que alcancé a ver y ponen Irving con G al final y es Irving sin G. Perdónenme ser sangrón, pero como yo tengo un nombre que a mucha gente le cuesta trabajo escribir tal como es el nombre, y déjenme confesarles que cuando alguien no escribe mi nombre como se escribe, que es con Y, A, Q de queso, U, I, siento un poco así como de... Me da como el telele, ¿no? De que mi nombre no esté bien escrito. Perdón, pero pues me pasa eso. Tengo una identificación con mi nombre y entonces me gusta que mi nombre esté bien escrito. Entonces me imagino que a Irving le pasa lo mismo. Irving no lleva G. Es Irving y termina en la N. Porque varias personas hicieron preguntas sobre Yalom y decían Irving y le ponían la G. Bueno, el libro de Irving Yalom, llamado Mirar al Sol, me parece un libro bonito, que tiene algunos aspectos que parecen como de autoayuda y que me parece bien. Es un libro que habla sobre la muerte. El capítulo que habla sobre los terapeutas me parece un capítulo importante que los terapeutas valdría mucho la pena que lo lean. Solo recuerden que no siempre Yalom, en muchas ocasiones más bien, no es fenomenológico, no es de orientación exploratoria. Si recordamos eso, por supuesto que podemos servirnos de cualquier libro con sabiduría y me parece que los libros de Yalom están llenos de sabiduría. Mirar al Sol no es la excepción. Yo recomiendo muchísimo que leas ese libro o que lean ese libro. Si te interesa la mirada exploratoria, solo no pierdas de vista que no es un libro de esa mirada. Pero eso no importa, podemos enriquecernos de esa sabiduría también. Estas son las preguntas que alcanzamos a revisar. Muchas gracias por mirar estos videos. Gracias, Ela, por estarlos realizando de nuevo. Y acuérdense, si quedó alguna pregunta o comentario al que yo hiciera alguna referencia, por favor realícenlo el próximo jueves, en el jueves de preguntas del Instagram, en el Instagram @JackieExistencia. Acuérdense, Jackie es con Y, con Y, A, Q de queso, U y latina. Jackie Existencia, todo junto. Ahí está en el Instagram en el que pueden comunicarse conmigo o en las otras redes sociales que puse dentro de la conferencia. Muchas gracias de nuevo por haber sido parte de esta experiencia. Me sentí muy querido, muy acompañado por todos ustedes. Les agradezco muchísimo y gracias que a pesar de esta pandemia podemos demostrar que queremos estar juntos y que queremos estar involucrados unos con otros y que queremos conversar. Gracias y ojalá que haya más oportunidades como esta. Hasta pronto.